bienvenidos a un nuevo capítulo de Encoders, episodio 17. Y hoy es un capítulo muy especial porque tenemos al gran Chiro Ferrara. ¿Qué tal, Chiro? ¿Cómo andás? Muchachos, muy bien, muy bien. Acá feliz de estar en esta hermosa comunidad que se está armando con Encoders. Soy fan del programa. Así que para mí, imagínense lo que es estar acá. Una felicidad inmensa. Gracias por recibirme. Un gusto tenerte, un placer poder relajarnos hoy y escucharte. Sí, el gusto es mío. Ustedes saben que muchas son conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años de nuestra amistad fuera de cámara, y está bueno poder trasladarlo a un ámbito como este para que también otras personas puedan escuchar, participar después, comentar. Creo que está buenísimo porque son temas que nos apasionan. A ver, todos los temas que ustedes tocan acá en Encoders son temas que nos han atravesado toda la vida a nosotros y que nos movilizan, que nos gustan y que nos llevan a reencontrarnos quizá con una época que hoy, no te digo que está perdida, pero que es diferente. Los cambios culturales son notorios, y nosotros estamos muy anclados quizá en un momento histórico de lo que fue el cine, lo que fue la literatura, lo que fue la música, y está bueno quizá poder compartir lo que a nosotros nos fue pasando a lo largo de nuestro consumo de cultura popular, por así decirlo, y transmitirlo y compartirlo. Tal cual, Chiro. Sabes que para mí es como poner un rewind, un rebobinar un poco a alguna previa, alguna juntada nuestra y tener una conversación así como la que históricamente siempre tuvimos, pero con la única diferencia que ahora lo vamos a dejar para la posteridad grabado. Eso me parece fantástico, porque imagínate si hubiéramos grabado todas las conversaciones y todas las charlas que tuvimos en esas previas, sería maravilloso. Creo que hoy no iría nunca a trabajar y me quedaría mirando una y otra vez nuestras conversaciones porque son apasionantes. Por eso me encanta que podamos dejarlo registrado. Increíble. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las bandas que construyeron el rock argentino. Qué lindo tópico. Así es. Tal cual, Coquito. El rock argentino es una de las manifestaciones musicales más importantes de lo que es Latinoamérica. En este país, en Argentina, tuvo una trascendencia muy importante el rock, no solo como una manifestación de cultura, sino como una forma de vida. Por todas las situaciones también políticas y culturales que se vivieron en el país, la música fue un refugio, fue generacionalmente muy importante cuando nació y se fue desarrollando de una manera impresionante y fue, digamos, uno de los países en donde más relevancia tuvo en lo que es Latinoamérica, el rock propiamente dicho. Hay una historia muy, muy rica y muy interesante que va acompañando también cambios históricos del país como país, ¿no? Por eso me pareció que era importante poder tocar este tema, rock argentino. Uno dice rock nacional porque vive en Argentina, ¿no? Pero rock argentino. Y lo que les traje hoy es un top 10, pero no es un top 10 basado en mis gustos personales, de qué banda me gusta más, qué banda me gusta menos, sino que lo que traté de reunir son las 10 bandas que construyeron el rock nacional. Esas bandas que han influenciado a prácticamente todo lo que vino después, bandas que han marcado un antes y un después, que fueron un parteaguas, y que al día de hoy todavía las seguimos discutiendo, las seguimos interpretando y seguimos hablando de ellas, como en este espacio, por ejemplo. Y lo hago en orden cronológico porque me parece que es la mejor manera de representar lo que fue el rock argentino, que fue como un pase de postas, ¿no? Fue como de una banda que terminó, le habló a la siguiente. La banda que siguió tomó cosas de esa para seguir desarrollando un camino. O quizás dijo, esto no es lo que quiero hacer algo completamente diferente, y en cierta forma también lo influenció. Entonces yo lo veo mucho como una cadena de herencias, y por eso me pareció que la forma más apropiada de estructurarlo era a través de un recorrido histórico cronológico. Impecable. Ya estoy haciendo en la cabeza, ya estoy pensando a ver qué bandas podés estar metiendo ahí en esa conversación. Bueno, yo calculo que muchas de estas bandas ustedes ya deben estar imaginándoselas. Yo creo que todas, pero quizá lo que puede pasar es que, como es un top 10,
y son muchas las bandas, digamos, que han tenido mucha relevancia. Quizás alguien puede decir, che, pero no me metiste esta banda, dejaste afuera tal otra. Por eso te digo, Chiro, o sea, es un recorrido el que vas a hacer histórico, pero aún así colocar 10 es un desafío, porque... Es un mega desafío porque uno trata de ser lo más objetivo posible. Siempre hay algo de subjetivo cuando uno arma un top. Pero yo lo que creo es que estas 10 bandas objetivamente han construido el rock nacional y han sido lo suficientemente influyentes para poder estar. Ahora, si quedan afuera algunas otras, puede pasar. Pero creo que hay consenso sobre la objetividad de las que van a estar incluidas. No creo que nadie diga, no, esa banda no tiene nada que ver con lo que fue el desarrollo y el crecimiento del rock argentino. Creo que va por ahí. Perfecto. Buena intro, buena intro para... Muchachos. Bueno, arrancamos. Vamos con la primera banda. A ver, la primera banda, quizás, bueno, a nosotros nos queda un poco lejos, porque como dije, voy a arrancar en orden cronológico y estamos en los 60s, mediados de los 60s. La banda que fue pionera, que fue la que abrió el camino, y por eso la incluyo, no porque hayan sido los más talentosos, porque no lo fueron, no porque hayan sido los más virtuosos, ni los más prolíficos, ni los más estéticos, nada de eso, pero fueron los primeros. Y cuando alguien marca el camino y logra que todo un movimiento se genere a través de lo que ellos hicieron, indefectiblemente tiene que estar en un top, y esa banda son Los Gatos. Los Gatos fueron liderados por Lito Nebbia, digamos, que fue el alma mater de lo que fueron Los Gatos, un tipo que fue fundamental para lo que fueron los orígenes del rock argentino, independientemente de la creación de Los Gatos, porque él ya a través de La Cueva, La Perla de Once, que eran distintos lugares en donde se reunían las personas que después fueron rockeros, pero en ese momento eran rebeldes, ¿no? Eran personas quizá que se manejaban en la contracultura, personas que no estaban cómodas con lo que era la vida en sociedad en ese momento y cómo se vivía. Y el rock nace como un movimiento rebelde. El rock no era... A ver, la música rock, antes de Los Gatos, eran los covers que hacían algunas bandas imitando a los Beatles, a los Rolling Stones y a The Kings y otras bandas que en los 60 en Estados Unidos o en Inglaterra tenían cierto éxito. Con Los Gatos se rompe eso, porque Los Gatos son los primeros que empiezan a componer en castellano, porque las bandas hacían covers en inglés y ellos empiezan a componer canciones originales, no hacían Sympathy for the Devil cantado en castellano. Entonces eso es un quiebre muy importante, porque eso hace que, primero, que el público empiece a entender, nosotros podemos hablar de las cosas que nos pasan acá, en nuestro país, con nuestro tono, en nuestra cultura. Yo me siento muy identificado con esto que esta gente está diciendo, porque lo siento propio, lo siento cercano. Ya no es un tipo en Inglaterra que vivió otra realidad y que compuso desde otro lugar. No, ya se está componiendo en mi idioma y con mis modismos, con mi forma de hablar. Entonces eso fue un parteaguas y fue darle al rock, quizás no inventar el rock, pero sí darle al rock la posibilidad de que exista y de que después pase todo lo que pasó. Porque tampoco es que las bandas que vinieron después dijeron vamos a copiar el sonido de Los Gatos. No fue tanto el sonido, fue más esta cuestión de animémonos. Vamos para adelante, que nosotros podemos construir un movimiento, nosotros podemos construir algo que no sea una imitación, que no sea lejano, abramos toda esta posibilidad, que después obviamente eso se transforma en un mercado, ¿no? Con el tiempo. En ese momento no se pensaba de esa forma. No es vamos a generar un mercado, una industria, no, era muchachos, juntémonos y hablemos de lo que a nosotros nos pasa. Eso era lo que era muy importante de esa época. Chiro, me gustó mucho lo que dijiste de ese quiebre de las bandas que hacían covers a Los Gatos, por ejemplo, que empieza a tener un mensaje propio, porque creo que con eso describí perfecto lo que dijiste al comienzo, ¿no? Al margen de lo que es la música, y si fueron o no los mejores, o si están en cualquier top, ese quiebre me parece fundamental, porque nosotros tres también somos en cierta medida músicos,
Y en la vida de cada uno tuvimos un quiebre desde que pasás a imitar siempre a alguien a intentar hacer algo propio. Y en el momento que haces algo propio, ahí toda la dimensión de la música, de lo que es la cultura y la comunicación, ya toma otro volumen. Yo lo que te quería preguntar, ¿tenés algún género en cual encajar a Los Gatos en ese momento más parecido con, no sé, pienso con Beatles, con Stones, una mezcla de los dos? Porque te hablo yo desde mi ignorancia, siempre tuve a Lito Nevia como un referente, un grosso musicalmente en lo que es Argentina, pero nunca lo tuve identificado con una imagen rockera de los 60s. Entonces, mi pregunta es, ¿en dónde va encajado? Está buena la pregunta. Mirá, Lito Nevia es un bicho raro, porque, digamos, lo que nosotros llamamos rock hoy quizás, o lo que nosotros conocimos como rock por ahí en los 80s, 90s, que fue la época donde crecimos y donde empezamos a escuchar bandas con las que nos identificaron, es muy diferente a lo que se llamaba rock en los 60. Porque yo creo que el rock en los 60 no tenía quizás tanto que ver con la estructura musical o con el sonido en sí, sino más con esta cosa actitudinal de vamos a hacer algo diferente. Entonces, hacer algo diferente, cuando digo diferente me refiero a que pensemos, muchachos, que nosotros veníamos del tango y veníamos de las canciones tipo el Club del Clan. O sea, la industria musical era eso. Era canciones indulgentes y fáciles de digerir para un público que no pedía demasiado más que mover la patita, divertirse y entretenerse. Acá empieza a haber mensaje, acá empieza a haber metáfora. La balsa, que es el tema que en 1967 revoluciona todo, de Los Gatos, si vos lo escuchás por ahí decís, y bueno, no me mueve demasiado, pero en esa época, cantar de la libertad y con mi balsa yo me iré a naufragar, eso era rock. Entonces, si vos me preguntás a qué se parecía, y por ahí, en cuanto a sonido, sí estaba por ahí más cerca de lo que puede ser el mundo Beatle, porque era melódico, porque no era de guitarras filosas, no era de distorsión, era un paisaje musical con letras que te invocaban a vos a ser más libre, a romper moldes, a no obedecer al sistema, por así decirlo. Entonces el rock en esa época estaba más atado a eso. Y en cuanto al sonido, yo creo que la influencia Beatle era... Los Beatles en los 60 rompieron todo, o sea, cuando aparecen los Beatles cambia todo. Y ahí, a partir de ahí, creo yo que muchas bandas como los Shakers en Uruguay, si digamos cruzamos el charco, eran muy similares a lo que hicieron los Gatos. Los Shakers también hacían covers de los Stones, pero en castellano. Por eso quizás no fue tanta la influencia de ellos y sí la de los Gatos, que los Gatos dijeron, sí, muy lindo todo, pero ahora vamos con nuestras canciones. Y esto que vos decías, Pipi, está buenísimo, y nosotros en cierta forma, de una manera muy amateur lo vivimos. Cuando empezás a componer tus propias canciones y empezás a hablar de lo que a vos te está atravesando, por más que tengas influencia de quien sea, entras en otra dimensión. Y realmente ahí es donde empezás a ser un artista, donde empezás a transmitir tus valores, donde empezás a transmitir tus creencias, tus pasiones. Entonces fue muy interesante lo de los Gatos porque fue ese quiebre con un sonido Beatle, con un sonido que se podía reconocer en lo que eran los Beatles, que fueron furor mundial, y era inevitable, porque la verdad que era inevitable no hacer rock y sonar como los Beatles. O sea, sí, los Stones eran otra cosa. Pero es muy valorable lo que decís porque es justamente eso. En ese momento que salieron los Beatles, que todos hemos escuchado a un millón de músicos hablar que en el momento que vieron a los Beatles, ahí fue el momento de quiebre que decís vos, que ahí deciden ser músicos, ¿no? Ahora, cuando vos tomás eso, recibís eso de los Beatles, lo primero que tenés ganas de hacer es imitarlo. Imitarlo igual a lo que están haciendo. Ya tocando cover te sentís realizado. Ahora, tener esa audacia para empezar a crear algo propio, es ahí donde creo que lo que estás diciendo vos que tiene sentido. Ahora, lo que me encantó es el nombre de los Shakers. Los Shakers es fantástico, sí. Esos eran los hermanos Fattoruso en Uruguay, que fueron una institución allá, que bueno, fueron quienes abrieron un poco también el camino en lo que es el rock rioplatense desde ese lado del charco. El tema es que acá, al haber un mercado mucho más grande, ¿no? O sea, al haber mucho más gente y demás,
fue un éxito muy masivo. Lo de la balsa fue impresionante, porque este tipo de música no tenía ese reconocimiento. Y de golpe los jóvenes entraron de lleno en lo que fue la música de Los Gatos, y la balsa se transformó en un himno. Nadie lo imaginaba. De hecho, Los Gatos no estaban preparados para lo que pasó. Ellos no esperaban semejante repercusión. De golpe las radios la pasaban, todas las radios pasaban esta canción, líderes en ventas. Los tipos de golpe eran estrellas, y ellos estaban haciendo algo. Pensá que nosotros nacimos 25 años después, cuando éramos, no sé, jóvenes en la época de los 90, ya es una canción que todos nosotros conocíamos, sabíamos que era un himno nacional. Quizá ni sabías que eras de Los Gatos, pero sabías lo que era la balsa y la canción, y por lo que representaba, o sea, en la familia, en el colegio, de escucharla. Y nada, eso solo te da la pauta de que fue algo que rompió con todo, ¿no? Rompió con todo y arrasó con todo, y de hecho armó algo que ni siquiera se estaba buscando. Porque esto no fue, como después pasó, obviamente, cuando ya hay un mercado, hay bandas que se forman para vender discos. O sea, directamente. Esto, en esta época, imagínense que no existía. Estos tipos eran outsiders que se juntaban en un bar en Once a tocar la guitarra en un bar que de 3x3, no sé, un bar de lo que hoy llamaríamos de mala muerte, totalmente alejados de lo que era el sistema y el establishment. Y así empezaron a componer y a tocar y a grabar, y pasó esto, y nadie estaba preparado para esto. Ni Los Gatos, ni todos los demás que vinieron después, que ahí sí se dieron cuenta de, che, pará, acá hay algo, hay mucha gente que conecta con esto. No somos solo nosotros los 30 vagos que nos juntamos, vagos en el buen sentido, que nos juntamos en la Perla de Once o en la Cueva. No, hay un montón de gente que quizás no está con nosotros ahí, pero que está ávida de escuchar esto y quiere estos mensajes y quiere esta apertura y bueno, y caminar por los bordes, por así decirlo, y no en el centro de lo que la sociedad exige o demanda. Eso fue algo muy fuerte. Altano, Así antes que pases al siguiente, quería preguntarte si esos dos bares, digamos, donde se juntaban, siguen abiertos, ¿sabes? La Cueva, la Perla de Once. No, Coquito, no. Lamentablemente no, porque sería un gran lugar para ir y para estar y para respirar un poco ese aire que fue el que en aquellos años inició con todo. Pero no, lamentablemente eran bares muy marginales, muy chiquitos. No hubieran resistido a la pandemia, por ejemplo, si hubieran llegado hasta ese momento. No, eran bares chiquitos, muy alejados del circuito comercial. Y eran muy propios de esa época, ¿viste? Bares en donde vos, no sé, hoy a mí me cuesta acá en Buenos Aires, y eso que es Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que te ofrece de todo, encontrar un lugar, por ejemplo, en donde vos puedas, que haya un piano y vos puedas ir y tocarlo, que haya una guitarra y vos te puedas subir a un mini escenario improvisado y empezar a cantar y hacerlo tuyo mientras la gente está tomando algo. Ya no es así, ¿viste? Ya esas cosas, ya ha cambiado mucho. Los cambios que hubo de hábitos de consumo y demás han hecho que este tipo de lugares lamentablemente no proliferen, y bueno, no se pudo ni siquiera preservar como patrimonio, ¿viste? Que quizás muchos bares, está bien la pregunta, porque muchos bares, o sea, el Federal, ¿viste? Son bares antiquísimos, y la gente, y están ahí y son considerados bares notables, y son súper respetados, y la gente se sigue yendo a tomar el cafecito, y la carta probablemente es la misma que hace 30 años, ¿viste? No sé, 40 años. No, ahí no podés pedir un flat white, ¿entendés? Ahí cortás. Sí. Claro, un latte, un macchiato, ahí no va, ¿viste? Un orange mocha frappuccino. Yo creo que te echan. Yo creo que si pedís eso, primero no entienden nada, estás hablando de otro idioma, y segundo creo que te invitan a retirarte. Amablemente te invitan a retirarte. Así que no, lamentablemente no tanto. Bueno, la génesis. Y hay que honrarlo. Sí, hay que honrarlo como el pasado que bueno, que originó todo esto, ¿no? Genial, Tano. Genial. Bueno, continúo. Me encanta pues se arma esto y bueno, nos vamos un poquito por ahí. Ustedes de última, chicos, me dicen, che, se está haciendo largo si eso pasa. Estamos bien, Tano, estamos bien. Como nos gusta, entramos en estas conversaciones como las teníamos cuando hacíamos las previas que decíamos antes. Bueno, la banda que tomó un poco la posta de lo que fue Los Gatos es una banda que fue liderada por alguien que fue
un héroe del rock nacional. Otro tipo que no buscó ser estrella, que no buscó estar en la cima, simplemente era un tipo que tenía una sensibilidad única, tenía una poética, una forma de narrar, una forma de usar las palabras que yo, la verdad, no lo ve nunca en ningún otro lado. O sea, más allá de que obviamente cuando te hablan en tu idioma entendés más y todo, pero creo que es una persona muy particular, que tiene un universo inmenso de música, no solamente en sus bandas, sino también en su etapa solista, y que es muy difícil de clasificar. ¿Lo decís No a sé a nivel nacional o a nivel mundial? No, él no tuvo trascendencia mundial, a nivel nacional es un héroe. Intentó en un momento, grabó un disco afuera, en inglés. Su poética, su música no estaba hecha creo yo, para pegarla, por así decirlo, en la industria de afuera, pero es una persona que ha tenido una huella imborrable, y va a aparecer más de una vez en este top, porque él ha tenido distintas bandas, y ha sido rupturista en distintas épocas. Y es Luis Alberto Spinetta con Almendra. Esta banda, chicos, yo no sé cuánto la tienen escuchada, sobre todo el primer disco. Esta banda sí que es algo diferente. O sea, es algo completamente distinto a cualquier otra cosa que vayan a escuchar. Con Almendra, el rock pasa a ser arte, directamente. La aparición de Spinetta con 19 años, 19, 20 años, un pibe que iba a un colegio en Belgrano, en San Román, se juntó con algunos amigos del colegio y armó esto y rompió todo, porque con Almendra la vara sube. Ya si vos escuchás Los Gatos y escuchás Almendra, vas a notar otra cosa, vas a notar otra poética. Ya no es juvenil, ya es adulto, es digamos, la sensibilidad llevada a un lugar casi extremo, pero artísticamente muy interesante. Con Almendra, por ejemplo, empieza a ser importante el arte de tapa, algo que para nosotros, digamos, ustedes muchachos, al igual que yo, somos muy de valorar el objeto, el disco, el arte de tapa, los dibujos, las letras. Bueno, Almendra es el primero que pone un arte de tapa que no son los integrantes cruzado de brazo o tocando la guitarra. O sea, no, ya no es más la foto de la banda. No, pasa a ser, puntualmente el de Almendra es un dibujo como de un arlequín llorando. Es algo muy, muy loco, ¿no? Que por ahí lo ves y ni siquiera sabes bien qué es. Pero marca algo, marca un quiebre, marca, che, pará, acá también se puede hacer arte. Entonces, con Almendra también empieza a dialogar un poco el arte, la filosofía, la literatura, porque Spinetta es un tipo que con una cabeza impresionante, que las cosas que escribe te llevan a descubrir distintos autores, distintas... Uy, esta frase, ¿de dónde viene? Viene de acá, quiero leer a este tipo. Spinetta te abre un universo. Ahora, Chiro, justamente, disculpa que te interrumpa, justamente en ese punto ya estaba mi cabeza, porque desde que lo empezaste, antes de que lo nombraras, cuando lo empezaste a describir, yo ya sabía de quién estabas hablando, porque es una persona que está 100% relacionada a lo que es, no sé, es el poeta, creo, argentino, ¿no? Y ¿sabes lo que me pasaba a mí con Spinetta de chico? Pasaba que musicalmente me gustaba, o sea, lo que escuchabas musicalmente era agradable, solo que tenía un problema muy, muy importante para entender esas lyrics. Y era algo que, aún así, yo escuchándolo 30 años después, era algo que me costaba procesarlo, ¿no? Por eso imagino en ese momento ese tipo de poesía llevado a algo un poco más masivo, que empieza a llegar a la gente. Es como algo, es una bocanada de aire muy, muy fresca, ¿no? Muy nueva. Totalmente, Pipi, es una revolución, porque es muy loco que alguien como Spinetta, por eso él no lo buscaba, son esas cosas que se dan, porque conectó con una época, conectó con una gente que tenía la cabeza que podía ir por ese lado. Son esas cosas inexplicables, porque como bien decís, Spinetta no es para todo el mundo, y a mí hay un montón de cosas de Spinetta que no las puedo escuchar, de verdad, lo digo sin... O sea, hay un montón de cosas que me parecen fascinantes, hermosas, y también hay un montón de cosas, porque hizo tanto Spinetta, hizo tantas cosas, que realmente no las entiendo. O sea, que no logro conectar ni con la vibra, ni con la sintonía, ni con sus palabras, porque él, además de ser un tipo que en su poesía, vos con Spinetta aprendés palabras, o sea,
Vos escuchás a Spinetta y a veces es como abrir un diccionario, porque por ahí en una sola canción escuchaste 10 palabras que no conocías. Y decís, ¿de qué está hablando este tipo? La indómita luz, ¿qué es indómita? ¿Qué sé yo? No sé. Tengo que ver qué es indómito. ¿Viste? No sé, dice, no sé, hay un montón de expresiones de él que vos decís, wow, o sea, y al mismo tiempo te pinta paisajes y climas que solo él puede, ¿viste? Con esa música que él usa para decir esas palabras, muchas veces es una química espectacular. Tenía una forma... Perdón, Tanito, que decís... Sí. Nada, también tenía una forma muy particular de tocar la guitarra, ¿no? Unos acordes, digamos, complejos. Él es tal cual, porque pareciera como que él lo fácil lo quería complicar. O sea, es muy difícil a veces, hay algunas, pero Seguir viviendo sin tu amor, en su etapa solista, hay canciones que son más canción. Pero el 90% de las canciones de Spinetta voy a tratar de inventar acordes. O sea, voy a tratar de buscar esquemas y armonías complejas para sobre eso tirar mi poesía. Pareciera como, yo no sé cuál era su proceso creativo, ¿no? Pero pareciera como que a veces era eso. Era decir, no lo puedo hacer en do, sol y re esto. Y eso, muchachos, fue lo que hizo que Spinetta también sea tan interesante, ¿no? Esa complejidad musical que hizo quizá también que muchos empezaran a escuchar otra música también de lo que pasaba afuera, ¿no? Porque recordemos que en los 60s afuera, ya más allá de los Beatles y los Stones, en la primera parte, ya empezaba un poco también a emerger música progresiva, no sé, King Crimson, Pink Floyd. Eso te iba a preguntar, Tanito, de las influencias de Spinetta. Habías hablado un poco de los Beatles y de los Stones y de la génesis de UK y Estados Unidos. Para los gatos, ¿cuáles fueron las influencias, ¿no? de Spinetta para escribir música tan elaborada o volada, ¿no? Mira, Coquito, Spinetta es un tipo, claramente había música progresiva en él, o sea, para mí todo lo que tenía que ver con King Crimson, con quizá lo que después fue Emerson, Lake and Palmer, esas bandas así, intrincada banda de Generator, mismo Pink Floyd. O sea, Spinetta tenía en su cabeza la música progresiva, sin dudas, que no la vuelca en Almendra. No lo van a ver eso en Almendra. Sí lo van a ver en otra banda que les voy a comentar después. Pero en Almendra eso no lo van a notar tanto. Pero en su estructura, esto que vos decís de complejicemos, no lo hagamos lineal, vamos por otro lado, búsqueda, ¿viste? Todo, él es búsqueda, Spinetta es búsqueda. Entonces hay mucho de la música progresiva en él. Yo no veo mucho Beatles en Spinetta, la verdad. O sea, uno no ve, Stones no hay en Spinetta, más allá de quizá una etapa más bluesera, porque Spinetta tuvo todas las etapas. Pero... por eso es un tipo de influencias múltiples. Pero yo creo que la música progresiva es lo que a él más lo ha influenciado para poder hacer todo lo que hizo y ser tan rupturista. Y como les decía antes, muchachos, o sea, con Almendra ya la música es adulta, ya la vara. Después de Almendra, escribir canciones livianas casi que no está muy justificado. Es como que, viste, si hubiera parecido, perdón, pero... si hubiera parecido tan biónica en ese momento, era como, tenés Almendra, vos me estás haciendo esto. Está saliendo el sol para vos y no, fíjate, ¿viste? Spinetta te está hablando de otras cosas. Entonces, pone la vara en otro lugar. O sea, Almendra realmente lleva lo que los Gatos iniciaron a un lugar mucho más elevado. Y acá empieza realmente la experimentación, muchachos. Con esta banda empieza la experimentación. Por eso tu pregunta, Coco, ¿qué música progresiva ha influenciado a Spinetta infinitamente? Porque él experimenta, no hace una canción de 3 minutos, experimenta. Eso es algo muy bueno, Y yo creo, Chilo, que de los músicos más influyentes de la historia de Argentina, yo creo que si no es el número 1, es el número 2. Pero no más que eso, porque es un tipo que, como vos bien decís, por supuesto que recibió alguna influencia para hacer, pero es más lo que él generó solo por ser no solo un bicho raro, sino un tipo que estaba 100 metros adelantado, ¿no? De lo que era la corriente habitual. Eso es lo que te hace ver que es una persona diferente y que va a generar mucho más quizá de lo que él recibió, ¿no? Porque
como vos bien decís, por ahí la comunicación antes de Spinetta era así, después él abrió el panorama para algo mucho más grande. Yo creo que Spinetta es de... No tenés que ser un amante del rock nacional para conocerlo, es alguien que ya es un ícono nacional, ¿no? Completamente de acuerdo, es parte de la cultura, es un tipo que podría ser escritor también, Spinetta. O sea, si querés sacarle la música, agarrás solamente sus textos y ponete a leerlos y lo disfrutás. Es impresionante. O sea, es una persona, como bien decís vos, que las influencias que agarró las utilizó para crear una identidad propia única. Única. Es muy difícil imitar a Spinetta, muchachos. O sea, podés hacer un cover de Seguir viviendo sin tu amor, pero digo, eso no es Spinetta nada más. O Lo que sea, pasa, Spinetta Chico, es que para mí tiene que ser muy grosso, porque vos decís, listo, él en vez de tocar un acorde simple, tiraba cualquier fruta, pero para tirar fruta tenés que saber tirarla bien, porque, ¿no? por supuesto. Yo creo Ahí que ese está es la el arte clave. más complicado. Saber construir a través de la complejidad. Eso es dificilísimo. Y así todo, que el público, por así decirlo, te dé cabida, ¿no? Porque en general, si alguien se pone a hacer cosas tan estructuralmente complicadas, y es muy difícil encontrar. Hoy en día es imposible. Hoy que todo es gratificación instantánea, que todo es rápido, que no aguantás más de 3 minutos escuchando lo mismo. Hoy es imposible un tipo como Spinetta. Spinetta es un fiel exponente de lo que nosotros, en realidad antes de nosotros, pero también nosotros vivimos como lo que era la música y la cultura en esa época. Hoy en día, ponele almendra a un chico de 16, 17 años y yo creo que no le mueve, no le pega una imagen, ¿viste? No, no, o no sé, o por ahí lo atrapa desde, uy, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan rara? Pero es difícil ponerle un disco solista de Spinetta, ¿viste? No sé, ponerle Tester de violencia a un chico. Yo no creo, ¿viste? La veo difícil. Yo creo que Spinetta es un gran exponente, como decís vos, de lo que fue el rock argentino, la cultura en su época de apogeo y en sus inicios, que es una figura, pero totalmente inimitable, y que es un fenómeno propio de su época. Es un fenómeno. Yo no sé cómo Spinetta, lamentablemente no está entre nosotros, digo, yo no sé cómo viviría Spinetta el mundo de hoy. Sería un outsider total, Spinetta, más todavía que lo que fue en su momento. Porque él iba muy de la mano de la comunidad, de la mano del contacto, una persona muy sensible. Hoy el mundo es otro. Y no solamente desde lo musical y desde lo cultural, digo, desde cómo la gente vive. Entonces, es muy interesante escuchar la Spinetta porque realmente te transporta y te traslada a otra época. No voy a decir si más feliz o no, porque eso es de cada uno, pero a otra época. Así Recuerdo que bueno, un paréntesis antes de seguir con el 8 Tanito, ese recital de ¿cuántas horas fue? ¿4 horas? hoy te Vélez, acordás, Coquito. que Y fuimos. fue 4 horas, 4 horas y Luis media. Alberto, sí. Es impresionante, ese recital que menciona Coco se llamó Spinetta y las bandas eternas y fue el recorrido de toda la carrera de Spinetta, que arrancó a fines de los 60 y ya estábamos ahí en plenos 2000, fines del 2000, o sea, 2010 casi, y el tipo reunió a todas sus bandas originales y tocó canciones de todas sus bandas, además de tocar su etapa solista y covers con invitados increíbles. ¿Y te acordás, Tano? No sé si recordás esto fue maravilloso. Antes de empezar, sale Spinetta al escenario con una listita y se pone frente al micrófono y dice, bueno, ahora voy a leer una serie de artistas que me hubiera gustado hacer covers esta noche, pero lamentablemente no voy a tener tiempo de poder hacerlo. Y Muy se pone a bueno. leer, Indio Solar y no sé, y se pone a leer una lista de nombres diciendo, muchachos, les pido disculpas porque tengo solo 5 horas para este show. Sí, sí, sí. No voy a poder hacer cover de todos ustedes. Y el tipo lo dice, la nobleza de ese tipo es un androide. Spinetta es un Claro, alienígena. claro, era un personaje también, porque Sí, ¿no? Hay un montón de videos de escenas de él en cualquier otro contexto que son muy, 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 maravilloso. muy típicas, muy típicas. Sí, Y la sí, voz, sí. ¿no? Una voz muy característica. Muy aguda, Sí, sí. finita. Así como para cantar era muy, muy interesante su voz. Bueno, cuando lo escuchabas hablar en su vida normal era raro. Pero sí, sí, era un alienígena. Vino de otro planeta. En el buen sentido, Vino de en el otro buen planeta. sentido. Por Excelente. supuesto, un genio total. Bueno, muchachos, vamos a pasar a
a la tercera banda que yo considero que fue absolutamente fundamental para la construcción del rock nacional. Y esta banda es liderada, muy joven él en ese momento, por quizás el otro gran emblema que ha tenido el rock nacional, un tipo muy polémico después, a lo largo de los años se hizo un tipo muy polémico, muy agitador, eh, todavía vive, todavía está entre nosotros, no en las mejores condiciones, pero todavía está entre nosotros. Y cuando uno escucha esta banda, uno hoy no puede creer que ese sea él, ¿no? O sea, viéndolo en lo que fue su última etapa musical, que lamentablemente no fue la mejor, y lo escucha en ese momento y dice, ah, no, o sea, parecen dos personas completamente diferentes. Estoy hablando de Sui Generis, Charly García, en este caso junto a Nito Mestre, que forman este dúo, que fue absolutamente también, tuvo una llegada a la gente muy particular. ¿Saben cuál es el punto fuerte de Sui Generis? Que fue la primera banda generacional. Cuando digo generacional, me refiero a que fue la voz de toda una generación. O sea, la gente que en esa época tenía entre 16, 17 y 25 años fue absolutamente atravesada por esta banda. ¿Por qué? Porque esta banda les hablaba de sus problemas. Ellos manifestaban en sus canciones lo mismo que le pasaba a la gente por dentro en ese momento, porque Sui Generis no te explicaba el mundo. Sui Generis te decía, a mí también me pasa. O sea, a mí también me pasa lo que a vos te pasa. Yo no te voy a contar cómo es. Yo te voy a decir los quilombos que yo tengo y te los voy a poner en una canción. Y eran los problemas que la gente tenía. Hablaban de crecer, hablaban de la confusión adolescente, hablaban de eso, de toda esa etapa tan difícil que atraviesa el ser humano, de confusión y de quién soy y de por qué me pasa esto. Sui Generis era eso en una banda. Obviamente no estamos hablando de un talento impresionante para trasladar eso a una letra, con una sensibilidad espectacular, y con un nivel de armonía, con un nivel de melodía, porque vos escuchás a Sui Generis, sobre todo los primeros discos, y no son canciones complicadas, son canciones simples. Vos las podés tocar en 3 acordes, quizás en 4 acordes en una guitarra, pero hacerlo como lo hacían ellos, con las armonías vocales que ellos usaban, con las letras que ellos transmitían, eso fue algo muy fuerte. Fue una banda iniciática para muchos. Sui Generis le abrió el camino a un público más masivo todavía, porque Almendras, si querés, era más la locura, más la vanguardia. Sui Generis era hablarle a la gente, a los tipos que iban al colegio y no sabían qué querían de sus vidas y estaban confundidos. Y Charly y Nito Mestre, en ese sentido, lograron captar de una manera muy, muy precisa el sentir de toda esa generación. No sé, mis viejos, por ejemplo, que hoy tienen 70 años o cerca de 70 años, fueron atravesados por estas canciones sin ser fanáticos de la música. Por eso digo que Sui Generis trascendió incluso a los que escuchaban rock. Por eso es una banda que tiene un calado muy fuerte en la sociedad. Fue empezar a escuchar a una banda y decir, hey, mirá lo que dicen acá estos pibes. Amplían el público de una manera impresionante. Y además, bueno, Charly tenía ese genio tan particular. Había textos, por ejemplo, Canción para mi muerte, una canción muy fuerte para esa época. Y esa canción en los colegios secundarios era un texto prohibido que se iba pasando entre alumnos. O sea, estamos hablando de una época en la que no era... Cantar esas cosas era, ¿viste? Era bastante... ¿El contexto en Argentina en esa época? ¿De qué ahí estamos hablando? Estamos iniciando los 70. Todavía no estabas en dictadura, pero estabas en una época convulsionada, en un país agitado. Bueno, Argentina, ¿viste? Siempre está agitado, ¿no? Pero era un momento en donde había mucha angustia, y en donde esa angustia fue muy bien canalizada por Charly y por Nito en esta banda. Yo realmente les recomiendo esta banda, personalmente. Digo, obviamente nosotros no vivimos esa época, ya no somos adolescentes, pero es una banda que realmente vale la pena escucharla. Yo sé, Coquito le gusta mucho el disco Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, que es un tremendo disco. Impresionante. Tremendo disco, porque en ese disco incluso ya hay un poco más de elaboración, ya es un poco más banda.
Es banda, es progresivo, es muy profundo, Sí. las letras, bueno, Tremendamente. todo. Pero hay como vos decís, yo creo que es ya más banda, ¿no? Más los discos anteriores, quizás por lo que recuerde, es más unas letras impresionantes, unas armonías divinas, pero más sencillo todo. Acá en Totalmente. ese disco es algo progresivo muy potente, digamos. Es exactamente así. Ellos, los dos primeros discos, que son Vida y Confesiones de Invierno, son canciones confesionales, justamente. Son canciones de guitarra, canciones que uno puede tocar en un fogón, obviamente con todo esto que dijimos, ¿no? Son una maravilla. Pero por eso decimos que es una banda iniciática. Mucha gente empieza a tocar la guitarra por Sui Generis, porque tocan Rasguña las Piedras. Claro, son canciones emblemáticas que de fogón, o sea, es casi que la canción número uno que se te viene a la cabeza, un fogón en esa época. Entonces, desde ese lugar yo creo que Sui Generis ha tenido una participación fundamental en lo que fue la construcción del rock nacional, con Charlie emergiendo por primera vez como una persona a la que había que escuchar y había que prestarle atención. Me Pasa encanta. que Chiro, Coco, están hablando yo creo, ¿no? La persona más dotada musicalmente de la historia de Argentina, ¿no? Sí, Charly Sí, García. oído absoluto. sí. Tenía oído absoluto, sí. Claro. Sí. Él era una persona que tenía una formación clásica en piano. Él tocaba música clásica y logró trasladar todo ese conocimiento y toda esa sabiduría a lo que fue el universo del rock. Lo sintetizó en 3 minutos, lo sintetizó en 4 minutos. Ahí hay un talento muy único ahí, porque es difícil a veces un tipo de conservatorio, un tipo que sabe tocar el piano, que podría tocar en el Teatro Colón, ¿viste? Que logre después conectar con esto, o sea, con el público masivo, trasladar a una generación una voz. Eso es algo que uno en 500 millones. Único. Quizás lo que Único e siempre más me irrepetible. atrajo, quizás lo que más siempre me atrajo de él, porque no deja de ser lo que vos decís, ¿no? Un tipo que musicalmente estaba en otra galaxia, un tipo de conservatorio de música clásica, pero al mismo tiempo la imagen de él, todo lo contrario, ¿no? O sea, La imagen del rock, sí, señor. Exacto. Totalmente, no iba a los shows. Sí. Porque la Y verdad, el si vos look- lo ves a Charly García, nunca hubieses pensado que tiene todo ese background musical, que estuviese tan preparado musicalmente. Ni hablar, y es verdad que se tergiversa un poco todo, para el que no lo conoce bien a Charlie, por todo lo que él hizo por fuera de lo que fue su creación musical, ¿no? Un tipo muy involucrado, no en esta época, pero sí después, un tipo muy involucrado en polémicas, un tipo que no iba a sus shows. O sea, ir a un show de Charlie en los 90, yo recuerdo que era una incógnita, o en los 2000. Te iba Era, antes, bueno, ¿no? ¿Te acordás? yo voy, yo tengo la entrada, voy. Capaz que Charlie no va. ¿Viste? Era como, el show es de él, pero o capaz que va, pero Se sale 4 horas después. hinchaba las bolas y se iba antes, ¿te acordás? No me gusta acá el sonido de esto, pum, tiraba el parlante y se iba. Y te dejaba Pero de por ver. eso, como personaje, eso digo, no solo tenía lo musical, sino tenía un carisma de ser un personaje, ¿no? Sí. Icónico para cualquier situación, para una entrevista, para lo que sea, ¿no? Estamos Totalmente. hablando de alguien que se tiró ¿Se acuerdan no sé de qué eso? Te iba a decir, piso. cuando se tiró de ¿cuánto Y aún piso? así, Noveno se piso tiró en bien. Mendoza. Una Y aún locura. así se tiró bien porque Noveno piso. Salió nadando como si nada. Salió como si se hubiera tirado ahí del borde de la pileta. Impresionante. Había caído 9 pisos el tipo, 8, 9 pisos. Es impresionante la imagen, ¿no? Porque Charlie todo Sí, flaquito se va como sí, partiendo en el aire. parado, sí, Su increíble. trayectoria es. No, lo que hace Una es. vida. Por eso tocó cuando dijiste que hoy en día no está de la mejor manera. Haber visto ese contraste de hoy en día con lo que fue Charlie, con todo lo que hizo, es fuerte también. Vos sabés que, Pipi, a mí lo que me pasa con Charlie, yo lo vinculo mucho a Maradona. En términos de Sí, iba a que- decir eso, exactamente Sí, eso, Tano. porque cuando vos escuchás notas o entrevistas de Charlie, cuando él estaba bien, es impresionante, vale la pena escucharlo porque tiene Sí, ironía, la lucidez. tiene una lucidez, tiene humor, tiene ironía, tiene una inteligencia espectacular, es rapidísimo, como cuando Maradona estaba bien. Ahora, después los ves en cómo en los últimos tramos de la vida, por ejemplo, bueno, Maradona ni hablar, ¿no? O sea, cómo desbarrancó y cómo termina, que es muy triste. Y Charlie hoy,
y cuando digo hoy ya desde hace 10 años por lo menos, que es una persona que ya lamentablemente no puede crear, ya no, Y lo que casi no pasa que, Chiro, habla. es el precio que, o sea, Charlie siempre vivió como quiso, siempre creó lo que hizo, es el precio que no, que a veces, muchas veces hablamos cómo tiene que llegar una persona así, si en cierto punto se tiene que rescatar y pasar a otra vida un poco más ordenada o seguir al extremo hasta lo máximo que puede, ¿no? Porque Totalmente, de la forma que totalmente. vivió, todo lo que aportó, no hay forma como que en algún momento esa factura se paga, ¿no? Pero bueno. Es así, nada es gratis, y todo lo que él vivió, que fue 1000 vidas, como también vivió Maradona, bueno, eso hace que en algún momento se empiece a apagar esa luz y bueno, Son mortales. sí, Sí. totalmente. Han vivido 1000 vidas estos tipos. Bueno, muchachos, voy a pasar a la... En realidad no es la siguiente, son dos bandas en una, acá estoy haciendo una pequeña trampa. Volvemos, en esto lo voy a acelerar un poco porque ya hemos hablado mucho de él, que es volver a Spinetta, pero acá no es Almendra, acá es Pescado Rabioso. Esta banda, de la cual hoy estoy portando Linda este casaca, jersey. Tano, te pusiste. Linda, 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 un poco para estar a tono con la conversación. Eh, a ver, Pescado Rabioso barra Invisible, que fueron las dos bandas que tuvo Spinetta en los 70s. ¿Y por qué vuelvo a Spinetta? Y ustedes dirán otra vez, sí, porque es completamente diferente lo que hace Spinetta en los 70s a lo que hace con Almendra. Acá ya es directamente, no hay fórmulas, acá es búsqueda permanente. Búsqueda permanente y experimentación permanente. Acá Spinetta lo que hace es, o sea, no te acompaña de la mano, te suelta y te dice, bueno, fíjate qué te pasa con esto. Y el tipo empieza a hacer música para una interpretación propia. Acá ya el rock no es más como que el rock tiene que explicarlo todo y que las letras tienen que explicarlo todo. No, acá es metáfora absoluta, incluso con metáforas él también comunica cosas de la realidad argentina, él habla políticamente también, obviamente al idioma Spinetta, ¿no? Muy subliminalmente y con poesía y con sensibilidad, pero también empieza a meterse un poco más en lo que es el comentario social y las cosas que pasan. Y acá es donde nace esto de que la interpretación de un texto musical es de cada uno. Es de cada uno. Ya no es, che, ¿qué quiere decir Spinetta acá? No quiere decir nada, o sea, y quiere decir todo a la vez. Lo que para vos quiera decir, quizá para mí quiere decir otra cosa. Y eso es lo interesante. Eso es lo que lo hace realmente único y realmente movilizador. Que no hay respuestas. Es esto, es esta música. Y fíjate qué te pasa con esta música. Con Pescado lo hace más a través del rock y del blues. O sea, Pescado es la banda más rockera de Spinetta. Es la banda con más pulso, es la banda más guitarrera, es la banda que incluye ya distorsiones y que va al frente. Pero también con su complejidad y con su alto Spinetta, ¿no? Pero es la parte más rockera, bluesera. ¿Y qué es Invisible? Invisible quizás es más yacero. Ya es empezar a buscarle una vuelta más de música elevada, un poco más de base. Es un trío Invisible. Muy particular también. Tiene un disco, muchachos, yo se los recomiendo, se llama El Jardín de los Presentes, que es una joya de punta. Te lo iba a preguntar, Chiro, te iba a decir cuál era ese disco que más de una vez hablamos que era el disco emblema de Invisible. Es El Jardín de los Presentes. A mí particularmente, y esto es una opinión ultra personal, yo creo que ese disco, de lo que son las bandas de Spinetta, entre ese y el primero de Almendra estaban mis favoritos. O sea, realmente ahí encuentro algo que no volví a encontrar en ningún otro intérprete y en ninguna otra banda. No me preguntes qué es, por esto que decíamos antes, no te lo puedo explicar con palabras, pero es un fluir de la música, además de que son canciones porteñas. Ahí está El Anillo del Capitán Beto, por ejemplo, que es un tipo que se llama Beto que va con un banderín de River al espacio. O sea, una locura. Y Spinetta te explica, te cuenta, te narra una historia de un tipo que es de un barrio y decide irse con el mate abajo del brazo a viajar por el espacio. O sea, una locura, pero a la vez es espectacular, porque semblantea al porteño promedio, te lo explica y te lo cuenta de una forma tal que uno se identifica y a la vez el tipo está yendo al espacio y cuenta cosas etéreas. Te voy a decir, ¿qué es este tipo? O sea, Tanito, te corto un toque, perdona.
Quería preguntarte, porque se me vino a la mente, vos decís que para escuchar al Flaco, y a todas, el Flaco Spinetta, ¿no? Y a sus bandas, para sacarle todo el jugo tenés que ser argentino o podés Buena pregunta. Qué buena pregunta. ser un Mirá, español o un mexicano o de otro país latino y podés sacarle el jugo, hay, digamos. hay un poco de eso, hay un poco de que el argentino lo pondera diferente, lo valora distinto. Eh, yo creo Porque, que hay mira, bandas. ¿sabes qué me pasa? Por ejemplo, yo veo el secreto en sus ojos de Campanella, ponele. Sí, sí, sí. Y yo, cada vez que la veo, digo, yo creo que si no sos argentino, a esta película no le sacás todo el jugo. Por todas las Puede ser. frases, O Nueve Reinas. o Nueve Reinas, Sí, por, por el lenguaje que usan, total. por esto que comentás, ¿no? Que el mate en brazo, el Capitán Beto. Bueno, en esta etapa particular de Spinetta, en Invisible, que por ejemplo tiene otro tema que se llama Las golondrinas de Plaza de Mayo. ¿Qué le va a pasar a un tipo que vive en Wyoming con la golondrina de Plaza de Mayo? Nada. En esta etapa puntual de Spinetta yo creo que sí. Yo creo que el factor, el ADN argentino tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Yo creo que quizás en Almendra también, porque habla de cosas, si bien son voladas y etéreas. Por ejemplo, habla de una muchacha que se llama Ana, que está en la casa y no duerme y cuenta los días porque está un poco tocada de la cabeza y es como una especie de una descripción de la locura. Pero también lo hace como de una forma muy de acá. O sea, si bien te podés sentir identificado, no es 100% indispensable que seas argentino para disfrutarlo, no es así, porque lo puede disfrutar muchísima gente, pero sí hay mucho ancla en cosas que pasan acá, y que lo vas a valorar distinto. Un tipo te puede decir, sí, me gustó tal tema, pero no te va a decir, estoy completamente atravesado por esto. O sea, esto me cambió la vida. Eso no te lo va a decir un tipo que vive en Estados Unidos, ni siquiera vamos a Estados Unidos, un tipo que vive en Colombia. Sí, No te va a decir eso, porque es otra cultura, es otra. Nosotros acá también estamos muy influenciados también por la nostalgia del tango. Nuestras letras, a ver, hay música muy oscura en Argentina. Bueno, en Colombia eso no se escucha, en Venezuela eso no se escucha. sí, Digo, sí. no sé, no hay mucho de eso, ¿viste? Y acá eso es moneda corriente. ¿Cuántas bandas tenemos nosotros que nos hablan de nuestros problemas, de nuestras oscuridades, de nuestras angustias? Y eso es porque somos argentinos. Eso es por nuestro ADN. Es porque somos así nosotros. Venimos del tango, venimos de la nostalgia, estamos conectados a eso en cierta forma. Somos medio dramáticos también. Ujú. Por eso está buenísima la pregunta, porque sí hay de eso, poquito. Hay de eso. No impide que lo puedas disfrutar igual, ¿eh? No impide que lo puedas disfrutar igual. Y además, lo que dijimos antes, es tan grande el universo de Spinetta que siempre vas a encontrar algo que te va a gustar. Lo que yo les decía, yo hay un montón de cosas de Spinetta que no conecto. Sin embargo, hay otro montón que te podría decir que hasta me cambió la vida musicalmente, que me atravesaron por completo. Pero bueno, eso fue un poco lo que hizo Spinetta en los 70, ¿no? Ni más ni menos. A través del rock y del blues primero, con Pescado, y a través de quizás el jazz y la música un poquito más refinada, experimentar. Y llevar al rock a un lugar de búsqueda y a no explicar nada, simplemente muchachos, sientan. Esto es lo que yo tengo para ustedes, interprétenlo como ustedes quieran. No voy a bajar una línea. Y eso me parece maravilloso. Eso me parece maravilloso. Impecable, Eh, impecable, Tanito. Seguimos con otra banda que también tuvo a Charly García como miembro, pero ya esto es una super banda. Acá estamos hablando de una banda de tipos consagrados, consagrados o que después fueron consagrados, pero una banda de talentosos. Estamos hablando de Charly García, estamos hablando de Pedro Aznar, estamos hablando de David Lebón y estamos hablando de Oscar Moro en batería, Serú Girán. Bueno, Serú Girán es la primera superbanda, o sea, la primera banda de estadios que llega a un público hipermasivo, que no fue fácil llegar para ellos, porque al principio la gente no los entendía o no conectaba, pero yo creo que con Serú Girán el rock se gradúa.
acá es entregar el diploma, es decir, hay una madurez en esta música que yo creo que en Latinoamérica en ese momento no había. Es una banda internacional esta. O sea, estamos hablando de una complejidad musical que a la vez te llega y a la vez se transforma en canción de radio y que dice mucho sin decirlo, porque también hablaban mucho, estamos hablando de época de dictadura acá, ellos utilizan mucho la letra críptica, utilizan mucho el mensaje subliminal. Canción de Alicia en el País, por ejemplo, es una canción repleta de guiños políticos, de guiños sociales, pero todo con metáfora. Hay una genialidad en la composición y en el ensamble de lo que son los sonidos de esta banda, que bueno, realmente las canciones son memorables y los mensajes que dejan son impresionantes, mensajes de todo tipo, esta es una banda que realmente eleva la vara y realmente pone al rock argentino en otro lugar. No había hasta este momento bandas que tuvieran tanta masividad y que llenaran estadios y a la vez fueran tan populares a nivel llegada hacia la gente, ¿no? Vos escuchás Seminare, no sé, escuchás tantos temas que hay de Eiti Leda, son temas únicos, Realmente es una banda que también hay que escuchar y hay que prestarle mucha atención. Todos sus discos son para recomendar, desde el primero, Serú Girán, hasta Bicicleta, La Grasa de las Capitales, que es impresionante cómo Charlie ahí ya empieza a diagnosticar el mundo, a decir, Charlie siempre está un paso adelante, ¿no? O sea, o varios pasos adelante, como lo tuvo Spinetta en su momento. Totalmente. Escuchalo a Charlie porque lo que te dice Charlie va a pasar, ¿viste? En esa época, ¿no? Ya no, pero en esa época realmente el tipo estaba adelantado y las cosas que él decía y las cosas que él cantaba y todo, él siempre veía un poquito más allá y eso lo trasladó perfectamente también acá en esta banda, que como les digo, no fue fácil para Serú Girán al principio lograr esta masividad. El primer disco no tuvo buenas críticas, no tuvo buena repercusión, era una música que para algunos era quizás al principio muy sofisticada o muy compleja y después le fueron encontrando la vuelta, fueron sintonizando un poquito más con el gusto y el sentir popular y terminaron siendo unas mega estrellas. Fíjense cómo, o sea, uno va haciendo todo este raconto y si bien son bandas diferentes y compañías diferentes, hay dos tipos que en esta época están Charlie y Spinetta, sí, señor. Charlie y Spinetta. O sea, están siempre. Pero no es solo en esa época, Chiro. Yo para mí estás hablando de las. No sé a medida que avancemos a quién más vas a nombrar, pero yo creo que si no son los dos tipos más influyentes de la música en Argentina, pegan el palo, ¿no? Yo creo que sí, que son para los mí dos. Lo son. Sí, para mí lo son. Hay otros grosos, obviamente, que seguramente lo vamos a nombrar, pero hay muchos. Los dos son los. Hay muchos grosos, pero y aún así sin ser fanático o defensor absoluto de ellos, no puedes dejar de admitir la influencia que tuvieron. Entonces, para mí, Spinetta y Charly García, yo estoy pensando, tengo algunos que me gustan un poco más, pero ya es algo un poco más subjetivo, un poco más personal. Pero si tenés que elegir a dos emblemas de la música, acá en Serú Girán, ¿en qué año estamos, Chiro, más o menos? Principios de los 80 y fines de los 70, mediados de los 70. O sea, dictadura en Argentina. Dictadura en Argentina, claro, por eso yo usaba mucho esto del mensaje subliminal. Por eso, años delicados y dos tipos que trascendieron a lo que es la música. Dos tipos que son figuras nacionales, independientemente si te gusta la música o no, si es algo para mí que está en otra trasciende la música directamente. Completamente, y esto que decís me da pie, y ahora les prometo que los dejamos en paz a Charly y a Spinetta después de esta que les voy a contar. Lo que sigue son los 80s. Y en los 80, ¿cómo no voy a mencionar la etapa solista de Charly García? O sea, Charly García en los 80 ya es otro. Charly García fue en los 70 el juglar tipo Bob Dylan de Sui Generis. En los 70, mediados de los 70, se transforma en este tipo líder de una super banda. Y en los 80 dice, bueno, me largo solo. Y lo que hace Charly García en su etapa solista, es algo impresionante, muchachos, porque redefine el rol. Esto que vos decías, Pipi.
redefine el rol del músico de rock. Ya no es solamente un tipo que hace música y canciones y que llega. No, acá el tipo es un diagnosticador. Porque el tipo tiene una habilidad para leer la sociedad que hace que el tipo diagnostique los 80, no solamente los cante. Y se transforma en... Realmente es Bob Dylan el tipo. O sea, es Bob Dylan y es Bowie. O sea, porque por un lado es camaleónico, es un tipo que muta y se transforma, pero por otro lado es como una especie de juglar que te va relatando lo que pasa en tu país, pero de una forma moderna, con música moderna y estando siempre a la vanguardia. Es que yo sé que todas las bandas que has nombrado antes tienen un peso y tienen canciones muy grosas, muy zarpadas. Pero si yo tomo los temas solistas de Charlie de esa época, estás hablando de los 80, me parecen los más destacados, o los que más, por lo menos a mí, me marcaron, y los primeros que se me vienen a la cabeza como un tipo fuera de serie. Pienso primero en Charlie solista, antes que pensar en Charlie como participación en un grupo. Porque lo que hizo ahí creo que también salió para otros países, ¿no? En esa época, Charlie conquistó... Él grabó en New York. Sí. Bueno, tal cual. Sí. O sea, Clicks modernos lo graba en New York. bueno, y también pasa a ser una figura reconocida por otros músicos de afuera también. Sí. Hay gente Sí. que empieza a saber de Charly García por eso. Y esa imagen que él creó en los 80 no solo con su figura y su carisma y lo que hablábamos antes de que era un personaje, sino lo que logra comercialmente en estos términos. Para mí es algo mucho más comercial, algo mucho más que está pensado más para llegar que para componer y ver qué onda. Me parece musicalmente hermoso, ¿no? Suscribo cada una de tus palabras. El tipo logró en esta época, yo creo que juntó tanta experiencia en todo lo que fue haciendo en sus bandas que dijo, bueno, cuando me largue solo, ahí van a ver todo lo que aprendí. Y el tipo te tira todo, o sea, hace música dance, hace rock, hace pop, hace cosas que ni siquiera puedes clasificar, pero las hace con un gusto, las hace con una capacidad compositiva, te la comprime en 3-4 minutos, porque acá él no es, su etapa solista no es de mucho vuelo en términos de progresivismo, son canciones, desde yendo de la cama al living, o sea, clics modernos, piano bar, una infinidad de cantidad de discos que realmente han roto con todo, y Charlie se transforma acá en un cronista urbano, en un agitador social, un poco también por lo que decíamos antes, que el tipo tenía esta imagen y este carisma y esta verborragia de que cuando salía a hablar y le ponías un micrófono enfrente, siempre te daba algo. Hay entrevistas a Charlie que son maravillosas. Hay una con Ginsburg que o sea, es una catarata de frases y de metáforas y de asociaciones que esta creo que es la Es que época por más eso te digo, esa imagen que él logra como músico consagrado, no solo musicalmente, sino el mensaje que da y la estética que vos ves, ¿no? En la imagen de él, en Sí. cómo habla, en cómo él. Es algo que no es tan fácil de lograr, y solo una persona es algo muy icónico musicalmente. Es algo que marca, como decís vos, marca una generación, marca. Es terrible. Para mí Charlie en los 80 es, sin ser un experto en Charly García, nada más alejado, pienso que para mí es mi favorito. Ese tipo de músico en su punto más alto, para mí es una de las figuras que yo pondría en el top 3 de Argentina, sin duda. Sí, es lo que decís, es la etapa quizás más interesante, o sea, en donde más te ofrece. El tipo te tira todo, te dice, ¿te gusta el dance? Tomá, pim, ¿te gusta? Y aparte hablando de lo que pasaba acá, cuando él canta éxtasis, todo el mundo quiere éxtasis, él hace una radiografía de lo que está pasando en ese momento en el jet set y en el mundo de la noche, todo, y te lo tira con un talento, con una música, un genio total. Charlie fue todo un símbolo, y creo que vale la pena también recordar su etapa solista por lo influyente que fue. Y bueno, y ahora ya entramos por ahí en la época un poco más moderna. Acá quizás voy a acelerar un poco. Son bandas que quizás nosotros ya tenemos mucho más palpadas, mucho más escuchadas, porque son más contemporáneas a nosotros. La primera es una Tambiónica. banda de... ¿Vas a tirar un Tambiónica? ¿Tambiónica? No.
Yo ahí no, en esa no voy a entrar, Pero bueno, respeto todos los gustos musicales habidos y por haber. Acá estamos hablando de una banda de 3 jóvenes publicistas que se encuentran en la Universidad de El Salvador. Y bueno, a partir de ahí, como para divertirse, comienzan a juntarse y a hacer música en la casa del baterista. Y casi sin darse cuenta, terminan siendo quizás la banda más moderna por lo menos de lo que fue esa época. Estamos hablando de los 80s. Y una época que termina, y una banda que termina a través de la estética y de la modernidad siendo emblema y teniendo una ambición muy grande, una ambición internacional, logra ser la primera gran banda argentina que triunfa de verdad afuera, en Latinoamérica. Y es Soda Stereo. Con Cerati obviamente liderando como genio creativo, secundado por Zeta Bosio y por Charly Alberti, esta banda logra exportar modernidad. O sea, realmente Argentina hasta este momento no había exportado otra música que no fuera tango y folclore. Y acá es donde el rock se hace a nivel Latinoamérica. Argentina se pone en las grandes ligas. A través de Soda, a través de su groove, a través de su estética, a través de toda la modernidad que Soda transmitía, no solo desde la música, sino también desde sus vestimentas, desde su arte, desde todo lo que ellos transmitían. Cerati es un tipo, muy, muy talentoso, muy, muy de búsqueda también. Los primeros discos de Soda son más tranqui, son más para divertirse, por así decirlo, y listo, volvió la democracia, vamos a movernos un poco. Y ya después, a través desde Signos para adelante, Signos, Canción Animal, ni hablar Dínamo, ya son discos que te llevan a otro lugar, súper experimentales. Cerati, después lo hemos visto en su etapa solista, es un tipo que busca permanentemente sonidos y que samplea con una cultura musical impresionante. Y esto lo transmitió perfectamente en Soda Stereo, que es la primera banda que triunfa en Latinoamérica y que tiene una repercusión inmensa por fuera de los confines del país. Por eso me parece que esta banda tiene que estar. Sí. Y es parte de lo que de la construcción del rock nacional. Es que yo no creo que ustedes... Creo que Soda Stereo supo leer bien eso. O sea, ellos crearon como una banda que podría ser tranquilamente inglesa o americana en una época muy de características muy marcadas, como fueron los 80, con un sonido muy, muy típico. Pero hacerlo una versión latina en habla hispana, bien hecha, con una imagen, como vos bien decís, muy, muy fresca, muy moderna, creo que eso es lo que hace sentido que haya trascendido, que haya salido un poco de Argentina, porque cuando vos los ves musicalmente y la imagen de ellos es una banda que parece extranjera, ¿no? Totalmente. A ver, suena mucho de Police. Incluso te diría que para mí son como una especie de YouTube latinoamericanos, por esto de llenar grandes estadios, sonido expansivo, una cosa medio pop también, melódica, también con guitarras The Edge, que tiene ese estilo así también de como de rasgar mucho y muy rítmico. Y Cerati también. Siempre valoré eso de Stereo, lo bien que suena siendo 3 personas, el tipo de música que hacen con 3 instrumentos, ¿no? Hay un tipo que canta mucho y toca mucho y solea, y eso en 3 personas me parece complejo. Sí, totalmente, es realmente difícil lograrlo y ellos lo han llevado a lo exponencial. Y es una lástima que no hayan podido hacer más discos, porque realmente lo que sería hoy un disco de Soda Stereo, yo no me puedo ni imaginar la modernidad que sería hoy con todo lo que hay, ¿no? Con Cerati, que era un fanático del sampleo, de la producción, del Pro Tools, lo que sería hoy, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, cada uno tiene su momento, su época, y por algo las cosas suceden como suceden, pero Soda tenía que estar. Y pasando un poco la posta, ahora vamos a hablar de una banda que recorrió el camino inverso que Soda Stereo. Soda podemos decir que fue una banda maravillosa dentro de lo que es la industria y los medios, ¿no? O sea, también, apalancada por la industria y por el mainstream. Bueno, esta banda, si bien fue, yo creo que la más mainstream de todas, jamás lo buscó. O sea, jamás buscó ser la más mainstream de todas y buscó otro camino, que fue el camino de la independencia y que fue el camino más contracultural. Y esta banda son los Redonditos de Ricota, ¿no? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
una banda mítica y una banda absolutamente diferente desde el punto de vista de cómo ellos se manejaban, antisistema, lo pongo entre comillas porque terminaron siendo parte del sistema más rabioso, pero digamos, desde su concepción, Los Redondos son una banda que tenían su propio sello, eran independientes, distribuían ellos los discos en las disquerías, el arte de tapa lo hacía Rocambole con serigrafía, o sea, todo era muy artesanal. Ellos eran una banda que venían tocando juntos hace mucho tiempo en los teatros de La Plata y en distintos lugares, donde hacían como happenings, ¿viste? Repartían redonditas de ricota y tocaban ellos y bailaban, había dancers, era todo una cosa muy estrafalaria. Y era muy loco que eso después se transformara en lo que se transformaron Los Redondos, ¿no? Que fueron el fenómeno, yo creo que el fenómeno masivo popular más grande de Argentina. Nacional, sí. Es impresionante lo que lograron, o sea, ellos, las letras crípticas del Indio, que eran textos también, como pasó en su momento con Spinetta, a este tipo hay que interpretarlo. ¿De quién me está hablando? Habla el Indio cita escritores, cita poetas en sus discos y los hace de una forma también a la vez muy argentina. Esta sí es una banda que es muy difícil que pegue afuera, como a tu pregunta de antes, Coco. Y Los Redondos son de acá. Después en Uruguay, por ahí, pero mucho más allá no podés porque la jerga del indio, la lengua, la poesía del indio, y es muy de acá, muy local. Creo que sí, definitivamente Los Redondos es muy difícil que a un colombiano venezolano pueda entenderlo. No. Porque caso contrario, no sé si antítesis, pero con Soda, ¿no? Que vos hablas de hecho nosotros tenemos amigos y parejas y demás de esa parte del mundo, Venezuela, Colombia, etcétera. Te la conoce Soda, te conocen todos los temas, te los cantan. De la ATI, por supuesto. Totalmente. Los Redondos, yo creo que todos coincidimos que es algo argentino. Puede llegar, de hecho tocaron en Uruguay, creo, hasta ahí llegaron. Sí. Más que eso, sí. No, pero es bien ADN argentino, ¿no? Totalmente, es un fenómeno literalmente nacional y popular. Crearon una mística muy, muy grande con su gente era comunidad, su gente eran creyentes, no eran solamente escuchas, no eran fanáticos, eran creyentes, se armaban caravanas para ir a verlos, han metido infinita cantidad de personas, después el Indio Solari solista mete 200, hoy los últimos shows metió 200.000 personas, hoy ya no toca más, pero logró una comunión con la gente que lo seguía única, y es un fenómeno social único, la banda más masiva localmente, y a través de toda esta lírica y letras críticas, a través de su actitud antisistema, esto de tocamos solos y de noche, no tocamos en festivales, no damos muchas entrevistas, o esto que decía el Indio, yo solo cacareo cuando pongo un huevo, o sea, yo voy a hablar cuando saco un disco, después no me interesa, que después la gente sepa cómo vivo, quién soy, no me interesa. Todo eso generó una imagen del Indio y de Los Redondos. Esto de Patricio Rey, que no existe Patricio Rey, es como una especie de ente que sobrevuela a la banda y espiritualmente le da la energía para que ellos toquen. Todo este mito que ellos crearon los transformó en una banda mítica realmente. O sea, y bueno, lo más parecido que yo puedo encontrar a esto son los Grateful Dead, digo en términos de fenómeno masivo, y de que la gente de la costa oeste que viajaba a los distintos lugares para verlos en caravanas. Acá fue mucho más grande eso, o sea, fue con el Indio y con Los Redondos y con Sky, fue mucho más grande. Pero lo más parecido quizás es eso, lo que pasó en su momento con la fanaticada de Grateful Dead, que lo seguía a todos lados, en plena época, ¿no? El verano del amor, y la psicodelia sesentosa. Pero bueno, creo que Los Redondos se merecían esta página, indudablemente, y tienen que ser recordados también porque han sido muy, muy grandes y han sido una banda inimitable. Para mí es la banda más importante de la historia de Argentina, Chiro. Te guste o no te guste, compartas o no compartas, te guste el Indio, te guste... Como banda, como hito, no hay una banda más importante que Los Redondos en Argentina, me parece. No sé, te quedan dos más, No, pero yo coincido, No, pero a mí queda una que para mí es, y hasta de hecho me gusta más, pero creo que sé cuál vas a decir y creo que es la que viene.
pero o sea, banda argentina como Los Redondos, como lo que significó, creo que tiene que ser la más importante. Sí. Yo coincido en cuanto a fenómeno popular y a masividad, no son imbatibles. Es impresionante, o sea, la cantidad de gente que movilizaron, la cantidad de gente que vive las letras y la música de Los Redondos como algo tan propio y como parte de su vida y que lo defiende como bandera, la cantidad de remeras, la cantidad de frases. Es un universo... Todo, Chiro, es todo, es lo que vos decís, es la comunión de la gente, lo que generó en la sociedad, las canciones que quedaron, himnos, no sé, todo relacionado a lo que buena palabra usaste, Vix, la comunión. Yo creo que eso enfrasca lo que es todavía Los Redondos con su público. Es comunión, sin duda es comunión. De hecho, a los shows de Los Redondos les llamaban misas, imagínense. O sea, realmente eran creyentes, eran fieles creyentes los seguidores de Los Redondos. Es impresionante lo que se ha logrado. No sé cómo se logró, porque son esas cosas que pasan, porque tienen que pasar. Más allá de la genialidad de Los Redondos, digo, semejante fenómeno masivo ya trasciende lo que ellos pueden manejar. Y fue algo increíble. Único en el mundo, creo yo. Ese fenómeno social, único en el mundo. Impecable. Y ahora creo que voy a pasar a la banda que el Pipi mencionaba, quizás me equivoco. Estamos hablando de un italiano que es criado en Inglaterra, que va al colegio con el príncipe Carlos. Ya con esa historia, yo ya compré el boleto con esa historia. Ya está, ¿no? Ya está, no hay mucho más para decir. Obviamente Luca Prodan, fundador y líder de Sumo. Una historia de vida, muchachos, ustedes la conocen, impresionante. O sea, un tipo que nace en un seno de una clase media alta en Italia, termina estudiando en un colegio de los más exclusivos en Escocia, con el príncipe Carlos, y con Timmy McKern, que ustedes dirán quién es Timmy McKern. Es un tipo que estudia con él y que después se va a vivir a las sierras de Córdoba, a Nono, Córdoba, y empieza una nueva vida. Y cuando Luca Prodan estaba al borde de la muerte, por la heroína, por el consumo de heroína y por el consumo de todo tipo de drogas en Inglaterra, porque él era un adicto, recibe una foto de este muchacho, de Timmy McKern, de él con la familia en las sierras cordobesas, y Luca dice: yo tengo que ir ahí, yo ahí me voy a curar. Dice: yo si sigo acá me muero. La única esperanza que tengo es irme con Timmy, que es mi amigo, irme a vivir con su familia, y me quiero ir a vivir a ese lugar, con esas sierras, y respirar ese aire. Y Luca Prodan, que era un tipo que lo que decía lo hacía, lo hizo. Se fue a vivir a las sierras de Córdoba con su amigo, empezó a desintoxicarse. Obviamente después cambió adicción por adicción, se hizo adicto a la ginebra. Lamentablemente a veces los adictos no lo pueden manejar y terminan hundiéndose en otra cosa. Acá no había heroína en Argentina, por eso Luca dice: yo tengo que ir a un lugar donde no haya heroína, porque si hay heroína yo me muero. Y empieza una nueva vida. Y ahí empieza a conocer a Germán Dafunquio, que era el cuñado de Timmy McKern, a Gocha Sokol, que era amigo de Germán Dafunquio. Se trae a una baterista inglesa, Stephanie Nuttall, y arma Sumo. Y arma esta banda única, que tiene un impacto cultural impresionante, que tiene un sonido internacional. Imagínense que Luca traía una información, una cantidad de información. Luca trajo el reggae cuando el reggae acá no existía, trajo el funk, trajo el post-punk, él escuchaba Joy Division, él escuchaba a Lou Reed, trajo un bagaje musical que nadie tenía acá, y lo trasladó de una forma impresionante al escenario, con shows muy físicos, con experiencias. Ir a ver a Sumo era una experiencia. Todo el mundo que fue, te dice: me cambió la vida. O sea, ir a ver a esa banda a mí me sacudió un impacto cultural, una piña en la cara. Físico, actitud, groove, influencias internacionales. O sea, esta banda es otra cosa, es un cometa que bajó del cielo y históricamente en Argentina apareció acá y nadie sabe bien cómo, y cambió todo, muchachos, porque esto no existía. O sea, escuchar una banda como Sumo era como ir al circo, era ir a ver cosas que, wow, ¿qué es esto? Fue un impacto cultural y le sacudió la modorra al rock nacional de una manera increíble, y Luca Prodan se transformó en el porteño más porteño. Luca Prodan interpreta una canción que se llama Mañana en el Abasto, que parece hecha por un tanguero, por un tipo que vivió toda la vida acá. Y vos decís: ¿cómo este tipo, que apenas sabe hablar en castellano,
se transforma, se encarna tanto en un lugar y se transforma en un trovador, en un tipo que te cuenta lo que pasa en las calles del Abasto. Entonces, wow, o sea, hay que tener una sensibilidad y un talento único para lograr eso, y Luca Prodan lo tiene. Y eso fue su impecable. Impacto cultural. Espectacular, Chiro. Me hiciste poner piel de gallina. Para, para mí es nuestro Jim Morrison, sin dudas. Sí. Es nuestro mártir favorito. Sí. La verdad que si me das a elegir, sacá todo el tema, la parte fea de los excesos y lo mal que lo habrá pasado. Si vos decís, ¿cuál es la imagen de rockero más así importante argentina? Yo me quedo con Luca, sin dudas. Y eso que, por supuesto que no vivimos la época, pues nosotros éramos muy chicos. Yo no lo he visto en vivo. Pero aún así, esa imagen de lo que vos decís de combinar toda lo que él palpó en Europa, traer sonidos de afuera y argentinizarlo, tener una versión nuestra así, y en ese nivel de todo al extremo, ¿no? Porque era una cosa que era una locomotora, ¿no? Impresionante. Sí, para mí no hay más rockero en Argentina que Luca Prodan. Pero como banda, lo que te dije antes, ¿no? Yo creo que Sumo como banda muy por debajo de Los Redondos, ¿no? Así a nivel compacto en lo que es una típica banda argentina con lo que generó en la sociedad, ¿no? ¿Cuántos discos más o menos tiene Sumo, Tano? Sumo tiene 3 discos. Tres discos. Hay un disco inicial que se llama Corpiños en la Madrugada, que es como un demo, que no se cuenta como disco oficial, y después hay otro que sale post muerte de Luca, que tampoco es considerado. Son 3 discos: After Chabón, Llegando los Monos y Divididos por la Felicidad. Son esos 3 discos los que logran todo este mare magnum, digamos. Claro, solo tres discos. O sea, de Los Redondos estamos hablando de más de 12, más de 10 seguro. O sea, estamos hablando de una carrera impresionante. De Charlie también estamos hablando, de Soda, de hecho, también. Sí, esto pasó en muy poco tiempo. Lo de Sumo fue muy breve. Lo que pasa es que la historia también es como todo mito, ¿no? O sea, gigante. La figura de Luca, a cómo vivía, que vivía ahí en la calle Alsina, a metro de Plaza de Mayo. Lo que generó, cómo terminó, por eso para mí es mi Jim Morrison, porque eso también agiganta un poco el mito y traspasa lo que es la música. Es difícil que eso no te toque como historia porque te llama la atención. ¿Entendés? Alguien tan... Como historia es la más interesante, sin duda. Como historia yo creo que es la más interesante de todas. Después es verdad lo que vos decís, como fenómeno popular, Los Redondos son otra cosa, claro. Es otro tipo de historia, pero la historia de vida de Luca Prodan y lo que pasa con Luca Prodan es un cuento de ciencia ficción. O sea, claro, te lo cuentan y si eso no puede haber pasado, no puede ser real. Y lo fue. Existió, duró poco, fueron menos de 10 años, habrán sido 7, 8 años. Imagínate que de esa banda se desprendieron Divididos y Las Pelotas, 2 bandas muy grandes que nacen en los 90 y que al día de hoy siguen tocando. Es impresionante, el legado de Sumo es impresionante, y lo que pasó en tan poco tiempo con Luca son como esas estrellas fugaces, ¿viste? Esas cosas mágicas que pasan rápido, ¡pum! Sí. Jim Morrison es una buena analogía. Impecable, Tano. Te queda... Bueno, muchachos, me queda una y me queda al final. Esta puede ser polémica, pero me pareció que una página tenía que ser dedicada también a un género que fue muy bastardeado cuando inició, un género que no era ni siquiera respetado cuando se inició, y esta banda creó ese género en Argentina. No había escena, no había público, no había lugares para tocar, no había nada para este género cuando esta banda aparece. Estamos hablando de plena dictadura, estamos hablando de un país con censura, de un país con represión, de un país en pésimas condiciones, y ahí aparece Ricardo Iorio y B8. B8 es la banda fundadora del heavy metal en Argentina, y había que ser muy valiente para hacer eso en esa época en Argentina, porque en una época tan difícil, cantar las cosas que cantaba B8, decir las cosas que decía B8 hablaba de violencia, de represión, de vicios. Acá no hay metáfora, estas son letras crudas, duras. En una época donde el metal era ridiculizado o incluso era
decían que esto es puro ruido, no se entendía, se discriminaba mucho a la gente que iba a ver el metal. Cuando Iorio decide hacer esto, digamos, tenía todas en contra, y el tipo fue para adelante igual y creó un universo que después con Hermética, donde también estuvo Iorio, se amplifica, y Hermética, si querés, es la banda más importante. A ver, desde el punto de vista de lo que se logró después, claro, de lo que se logra después, pero sin B8 no hay Hermética, es como sin Los Gatos no hay otras cosas. Bueno, B8 es eso también para el heavy metal, y el heavy metal es un género muy grande, es un género muy respetado hoy en día, y es un género con mucha gente que tiene mucho arraigo y mucha identidad cultural, mucha. Y acá en Argentina no existía esto. Y era muy difícil en esa época histórica hacer algo así. Era toda una declaración de principios y era ser un agitador cultural al palo. Y esta banda lo hizo, pegó primero, gritó primero, y generó un espacio que al día de hoy es muy, muy importante y muy grande, porque el heavy metal en Argentina se desarrolló mucho y muy rápido. Por eso me pareció que quizás no es por ahí un género con el cual, o una banda con el cual mucha gente esté que la conozca o mucha gente esté conectada, pero fueron muy importantes dentro de lo que fue la historia del rock. Y Iorio es un personaje, bueno, nos dejó hace poco, un personaje único también, desde todo punto de vista. Sí. Muy polémico, muy, muy divertido también a la vez. No hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Cuando habla, porque obviamente dice barbaridades a veces. Pero me parece que esta banda tenía que tener su lugar en este top, muchachos. Me gustó que metiste una arista diferente, digamos, para mí inesperada, pero... Totalmente inesperada, ¿sabés qué, Chiro? Todas las personas que fuiste nombrando yo me las fui anotando para después tener en claro todo lo que hablamos. Y esta estaba a punto de anotarla, porque pensé que ibas a ir por otro lado y también me sorprendiste. Sí, intuí que quizás podía ser la más sorpresiva y la menos obvia, por así decirlo. Pero muchachos, el heavy te puede gustar más o menos, pero es un fenómeno también masivo e impresionante, y dejar afuera a la banda que hizo lo que hizo en un momento tan particular histórico me pareció una injusticia, y siento que había que darle su lugar, por eso que la incluí. Genial. Bueno, tenemos... Impecable, Chiro. Llegamos, muchachos, llegamos al final. Llegamos finalmente, la verdad que un listado impresionante, un raconto de la historia del rock argentino, que no puedo agregar nada más, no sé. ¿Sabes lo mejor? Que me dan ganas de ir a escuchar un montón de discos después de esta charla. Bueno, si quieren armamos una playlist en covers. Que hace tiempo no escucho. Eso podemos armar. Si quieren les puedo hacer ahí una curaduría de estas bandas que fuimos hablando, como para también dejar una representación de lo que fue el programa, de lo que fue el episodio, y que quede ahí un registro de lo que fuimos hablando en este tiempo, y está bueno eso también para que la gente también pueda conocer, ¿no? Porque hay muchos que quizás no saben de qué bandas estamos hablando, que no las tienen tan escuchadas, y realmente vale la pena. Y yo por lo menos lo que les quiero transmitir como conclusión es que el rock nacional, el rock en sí, fue algo muy importante en Argentina. Fue arte, fue industria, fue comunidad, fue refugio político, fue canción generacional, fue todo. Y lo más importante que creo yo, que he escuchado mucho rock nacional, al igual que ustedes, es que una banda, un disco, una canción puede ayudarte a conocerte un poco más a vos mismo. Y eso es algo fundamental. O por lo menos puede darte algunas respuestas que quizás en otros lados no encontrás. Y eso me parece algo muy, muy lindo y muy propio de lo humano que ha sido el rock argentino para esta sociedad. Y creo que valía la pena resaltarlo. Hermosas palabras, Tano. Hermosas palabras para... Te hago una pregunta de color. ¿En cuál de todas estas bandas que nombraste te hubiese gustado estar ahí en la conversación? Y yo creo que Sumo, por lo que implicó, por lo que fue. ¿Sumo? Sí. Y Sumo fue algo... Ser parte de eso debe haber sido... Te debe marcar de una forma increíble. Cada vez que lo escucho a Moyo, viste hablar de eso, a Arnedo, a Funkio, y haber compartido con ese personaje que fue Luca y haber sido parte de esa... Por más que fue cortito, de toda esa locura,
yo creo que de ahí salís siendo otro. Qué bueno. Sí. Igual me pones en una difícil, porque la No, verdad es que te iba a preguntar, te vas a, no sé, a Y eso los... que yo soy fanático de Los Redondos, que es mi No, es banda que por número uno. eso, por eso me pareció una pregunta que, digo, el Chiro por ahí sale como banda por Redondos, por ahí como Sí. composición y búsqueda musical con algo un poco más progresivo como las bandas que nombraste al principio, pero bueno, sí. Bueno, No, perfecto. creo que voy por ahí. Pero bueno, es difícil. ¿Tu banda favorita o así en un escenario extremo te quedas con Los Redondos si tuvieses que elegir una? Sí, a nivel personal, en lo que a mí me llegó y en lo que a mí me ha acompañado a lo largo de distintas etapas y la conexión que tuve con esa música y esas letras, yo creo que sí, Los Redondos son mi banda Y predilecta. también como show en vivo, imagino, ¿no? Si yo Sí, te pregunto, Chiro, yo no los show en vi. vivo, Sí, no los llegué a ver, pero vi al Indio. No es lo claro, mismo. bueno. Vi al Indio y vi a Sky, los vi a los dos por separado. No Pero llegué a... te lo pregunto más por el Indio porque esa misa de la que vos hablabas es prácticamente la misma, ¿no? Sí, no. Lo que se vive en un recital del Indio también es único porque es un mar de gente, un océano de gente. A veces También, ya, también musicalmente. mirá, lo que ya pasaba en los últimos shows donde ya iban 200.000 personas era que ya la experiencia musical se perdía. O sea, era más la experiencia social que la experiencia musical, pues ya no escuchás bien, no sé, la cantidad de parlantes que hay, si vos estás ubicado en un determinado la lugar, calidad del sonido. la calidad del sonido ya no es buena, viste, cuando ya me movés tanta gente, es muy difícil. Ya era más la experiencia social. Pero los primeros shows que hizo el Indio, cuando él presenta el primer disco solista en La Plata, donde ahí iban 50.000 personas, ahí agarrate, ponete el cinturón, porque lo que sonaba Claro. eso era infernal. Era impresionante. Con el Indio en una etapa totalmente experimental, ¿no? Que ya lo venía mostrando en Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler, los últimos discos de Los Redondos, que ya son más del Indio esos discos. Ya Sky ahí tiene menos participación, hay samplers, hay electrónica, ¿viste? A su manera, ¿no? Pero Claro. ya hay otra búsqueda. Y el Indio la profundiza, en su etapa solista la profundiza y a mí me encantó. La verdad, lo que hizo el Indio después me encantó, al igual que Sky, desde otro lugar. Sky más físico, más rockero. Pero son dos personas que, la verdad, son esos encuentros mágicos, como Lennon McCartney y Jagger Richards. Sí, tal cual. Tenían que juntar y bueno, hicieron lo que hicieron porque es la amalgama perfecta. Tal cual. Pero sí. Y Chiro, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí. Imagino, no sé, de las últimas décadas, porque también te conozco, ¿no? Que hubieses nombrado, no sé, Divididos, Pelotas, Piojos, La Renga, de los últimos años en Argentina, sobre todo para el Coco y para mí, que ya hace un par de años que estamos afuera y perdimos, por supuesto, uno no se da cuenta, pero perdés el vínculo, las cosas. Sí. De los últimos, no sé, tomame de los últimos 10 años, ¿qué es lo que más te parece lo más destacable que produjo Argentina, musicalmente? Mira, es difícil porque yo creo que el rock hoy no está en el centro de la escena, o sea, hoy hay cada vez menos bandas rock, o sea, o por lo menos que uno esté frecuentando o que uno escuche. A mí hay una banda puntual que me gusta mucho, que se llama Winona Riders, es una banda muy experimental, muy loca, que mezcla rock con progresivo, con máquinas, que vale la pena escucharla, realmente me parece muy interesante esa búsqueda. Hay otra banda más rockera, se llama Camionero, que está bueno también, porque un poco va nuevamente a lo que son las raíces, que son pocos integrantes, creo que son 2, nada más, tipo White Stripes, y también logran ahí un pulso, así una vena bastante interesante desde la parte rockera. Y después uno sigue escuchando, por ejemplo, él mató a un policía motorizado, yo siento que hoy está en su mejor momento, por más que es una banda que tiene 20 años. Pero, claro. Bueno, pero es una banda, te entiendo, porque yo también la considero como una banda de las nuevas, de la última generación. Claro, por más que tiene su trayectoria, pero hoy en día tocan en Europa, o sea, han logrado un éxito que ha trascendido y realmente es una banda súper interesante esa también, muy interesante, no tan rockera, pero también más desde la búsqueda, también desde el pop, desde los sintes. Es interesante. Yo iría más por ahí, iría más por esos lugares. Esas son las bandas por ahí que yo más hoy podría mencionar o recordar así a Abuelo Pájaro, que son interesantes para escuchar.
Pero en el nivel que hemos discutido, no, ¿no? En ese nivel No, de rosca, no. eso no vuelve, eso no vuelve. Nada, no, genios como Charlie, como Spinetta, como el Indio, como Luca, son únicos, son únicos. Son tipos que aparecen, y aparecen y desaparecen. ¿Viste? No, ¿Vos pensás que va a aparecer algún otro de esos? y mira, después del Diego no pensaba que iba a venir Messi, pero es difícil, Coquito. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque cambió el mundo. Hoy los Luca Pras no existen más, esos tipos, esos loquitos, un inglés que se instala acá y hace música de cero y se va a vivir a las sierras y después, viste, no sé, el Indio formado en un ambiente de poetas malditos, viste, contracultural, donde el país era otro. Charlie, que necesitaba ese tipo de... Charlie hoy por ahí, si estuviera lúcido, sería fantástico, porque hablaría de la problemática de hoy, de la vida de hoy, desde su óptica, y sería increíble. Pero yo creo que todo es propio de la época en la que uno vive, en la que uno... Y la verdad yo creo que hoy el rock no tiene esa preponderancia. En el mundo de hoy yo no veo que el rock tenga esa centralidad. Yo creo que hoy hay otros géneros, hay otras músicas que predominan, que son más masivas y que están en el centro de la escena, y eso hace que estos genios sean cada vez más difíciles de conseguir, ¿viste? De que no aparezcan. Ojo, no es algo que esté pasando solo en Argentina, eso es a nivel mundial, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, en ese sentido el rock está, yo no sé si en crisis, ¿viste? Porque también son ciclos. Digo, el tango murió también y fue lo más grande que había acá en Argentina. Sí. Digo, no sé, hay un montón de géneros que será música disco en su momento. No sé, la verdad es que hoy en día la centralidad del rock se ha perdido un poco, yo lo lamento, pero bueno, son los tiempos que corren y también hay que aceptarlo, ¿no? O sea, son ciclos. Quizás después, quizás en 10 años el rock vuelve con todo, como pasó con The Strokes en su momento y White Stripes, que volvieron a un rock setentoso, vintage, garallero, que en ese momento no se había dejado atrás. Todo vuelve y todo se recicla. Pero es difícil. Definitivamente. Bueno, Tanito, muy interesante, la verdad que impresionante. No sé si tenés algo que agregar, Pipi. No, muchachos, agradecerles por estar acá, por este espacio, para mí fue un placer. Y bueno, cuando quieran, acá estoy para volver a participar en otra conversación. Me pareció algo muy lindo y trasladar nuestras charlas de siempre a esto me parece mágico. Así que muchas gracias. Un placer, Chiro, la verdad. La pasamos espectacular, el tiempo vuela escuchándote. Como te dije, más de una vez me has hecho poner piel de gallina, entonces el mensaje, lo que transmite la música no solo es escucharla, sino también escucharte hablar de eso también llega, así que bueno, dale. Esperamos hacer un próximo episodio a la brevedad, la verdad. Gracias. Muchachos, les agradezco infinito, ¿verdad? Muchas gracias, Pipi, muchas gracias, Coco, gracias por este espacio que crearon y gracias por esta participación. La verdad que fue maravilloso. Así que cuando quieran, acá estoy. Gracias, Tano. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio de Colors. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Tano. Levántate y pelea. Levántate y jugar. Levántate y soñar. Levántate y pelear. Levántate y jugar.